Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles, que es 15 de noviembre de 2017. Estamos con Guillermo Fossati. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Rafael Porsekansky. Buen día para todos. Gerardo Caetano. Buen día para todos. Juan Gavito. Buen día a los compañeros de mesa y a la audiencia. Vamos al primero de nuestros temas. Dura. Así calificó el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, la resolución que tomó ese cuerpo sobre la conducta del intendente de Soriano, Agustín Bascú, cuestionado por su participación en estaciones de servicio que vendían combustible a la comuna. Dura en cuanto a qué, y en cuanto al margen que nos deja la Comisión de Ética, porque la Comisión de Ética, que todos dijimos que íbamos a acatar, determina que no hay que suspenderlo y que no hay que censurarlo, sino que hay que percibirlo. Bueno, de los apercibimientos que se pueden hacer a la gestión, es la más dura que se puede tener para un blanco que el Partido Nacional diga esto. Heber recordó que, según sostuvo la Comisión de Ética, Bascú no cometió una ilegalidad, pero insistió en que su conducta perjudicó el buen nombre y el prestigio del Partido Nacional. Si bien esa sanción, el apercibimiento, fue aprobada por unanimidad en el directorio, no todos los dirigentes quedaron satisfechos. En las propias palabras de Heber se notaba un retrogusto, hubiera esperado más. El senador Luis Lacalle Pou, a su vez, dijo que a su entender la Comisión de Ética había sido blanda con Bascú y que luego, a pesar de que el directorio subió el tono, no pudo ir más allá, estaba atado de manos respecto a la sanción. La sanción, esta del apercibimiento, es la medida más leve que se podía aplicar de las tres previstas en la Carta Orgánica. Las otras eran suspensión y censura. Horas después del pronunciamiento del directorio, Bascú emitió un comunicado en el que ratificó que no hubo, de su parte, pretensión o búsqueda de provecho personal. Pidió disculpas a la ciudadanía de Soriano y a todos los nacionalistas por las dudas que se generaron respecto a la toma de decisiones y reiteró su compromiso de trabajar con las mismas ganas y fuerzas con las que se sumó a desarrollar política el primer día. Bueno, ¿cómo han visto este tema? Una de las noticias de esta semana, Rafael. Es interesante. Primero una constatación, la más clara de todas. Cuando uno está mirando lo que pasa en la tienda de enfrente, uno juega el juego de la moral. Pero cuando uno está involucrado en esa misma tienda, uno juega el juego de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Sucedió lo de Sendik y la oposición, bueno, qué mal Sendik y todas las críticas que uno conocía. ¿Qué hizo el Frente? Bueno, intentó encontrar para esa coalición tan compleja que es el Frente Amplio de partidos, la solución que, por un lado, preservara la unidad y, por otro lado, resolviera una papa caliente, por así decirlo. Con algo que la oposición valoró como demasiado blando, como una declaración lavada del plenario y demás. Ahora se dio vuelta la tortilla y estamos del otro lado y sucede lo mismo. Es decir, desde el Frente Amplio, por ejemplo, e incluso desde el herrerismo, porque aquí hay una cuestión también interna, herrerismo versus alianza, del herrerismo se lo ve como blando, lo del tribunal, como que debió haber una sanción, como que Bascú quizás debió haber renunciado, mientras que los propios involucrados lo ven como, bueno, es lo que había que hacer y es la mejor solución posible. Es decir, es mucho más fácil jugar el juego de la moral cuando cuando no estás involucrado. El juego de la política entra a tallar cuando uno es el afectado, ¿verdad? Guillermo, ¿por qué te estás sonriendo ahí? No, digo, aprovechando la línea con la que inicia Rafael, yo creo que las circunstancias son muy distintas una de la otra. Obviamente, la coyuntura o el contexto también condiciona y da lugar. En primer lugar, cualquier falta a la ética debe censurarse y no hay otra vuelta. Yo no quiero enfáticamente señalarlo, es decir, porque de caso contrario corro el riesgo de que se interprete que estoy haciendo una especie de defensa de la conducta de Bascú y no lo estoy haciendo. Sí creo que hay posiciones muy distintas. Por ejemplo, el directorio del Partido Nacional se expresó, y de hecho se expresó levantando su pronunciamiento con respecto a la Comisión de Ética. Por el caso del Frente Amplio, tú te encontrás lo contrario. Sí, tú estás marcando algo que es interesante. El directorio
hizo un esfuerzo por subirle el tono. Por subirle el tono. Dentro del margen que le quedaba, ¿no? Exacto. Eso han dicho varios de los dirigentes. Exacto. En el caso de Frente Amplio te encontraste lo contrario. Es decir, la fuerza estaba en la expresión contundente de la Comisión de Conducta Política. Y luego la renuncia de Sendik. Pero la renuncia de Sendik. Pero no hubo pronunciamiento ninguno por parte del Frente Amplio. Eso también es cierto, ¿no? El plenario nacional, que era el que tenía que tomar una decisión, como antes de que ello ocurriera, Sendik presentó renuncia o anunció la renuncia, en definitiva, sobre el punto, el plenario no habló. ¿Qué es lo que primó? Primó el interés de mantener a la coalición unida. Y te encontrás con otros detalles, que son las conductas individuales. Mientras que, por un lado, en el caso del Partido Nacional, tanto Bascú como Esquerra piden disculpas, en el caso de Esquerra de manera muy sentida, es decir, cometió una falta importante. Bascú también, y pide disculpas frente al tema. En el caso del Frente Amplio, enfrentaron, amenazaron, hubo cuasi amenazas al plenario directamente. Por ejemplo, de León fue tremendo, dejó en el aire claramente señalar: ojo muchachos, hasta dónde vayan a estar llegando. Sendik descalificó a la comisión al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, y de León también. Es decir, las posiciones fueron muy distintas. En el caso concretamente de las reacciones que se presentaron a posteriori por parte del Partido Nacional, por el contrario, lo asumieron como tal. Y no, es cierto, uno podría decir, bueno, apercibimiento, ¿no? Yo estaba leyendo concretamente: apercibimiento es el acto y la consecuencia de apercibir, un verbo que alude a reprender, sancionar o advertir. Una amonestación. Señala una actitud indebida, señala una actitud indebida. Es decir, uno podría decir, bueno, fueron flojos, podrían haber sido mucho más contundentes. Yo creo que frente a las faltas de ética tiene que ser más contundente, pero de todas maneras hay una advertencia y se está señalando una actitud indebida. En el caso del Frente Amplio hubo silencio, no se pronunció. ¿Quién sigue? ¿Gerardo Bastú? Bueno, en primer lugar, no creo que el camino para analizar mejor este tema sea comparar. De acuerdo. Porque son instancias distintas, partidos distintos. Es casi inevitable por la alta sensibilidad que la opinión pública tiene respecto a este tema, y legítimamente tiene, pero evitemos como una especie, ¿quién estuvo mejor, quién estuvo peor? Sí. Yo lo hice a punto de partida del comentario de Rafael. No, pero entiendo que es difícil. Pero yo no fui a quién estuvo peor y quién estuvo mejor, sino a cómo juegan dos elementos, claro, lo moral y lo político. Exacto. En segundo lugar, el vínculo entre la moral y la política es un vínculo clave, pero hay que arbitrarlo de manera correcta, porque sabemos, en clave histórica, que el rigorismo moral ha sido muchas veces utilizado por déspotas, que terminan siendo profundamente poco morales después, y esto, los ejemplos a lo largo de la historia. Entonces, hay que tener cuidado, pero hay que ser claros. Cuando en su momento se decía, no, vamos a negociar el dictamen, o vamos a negociar... No. La política es negociación, por definición. En temas de moral no puede haber una resolución política de asuntos morales. Y es muy bueno que los partidos se autorregulen y tengan estos tribunales de conducta política o estas comisiones de ética que traten de resolver este tipo de asuntos cuando se presentan, no en una clave política, sino en otra clave. Y que luego el órgano político de conducción defina. Yo creo realmente, por ejemplo, creo que Luis Alberto Lacalle Pou, en lo que ha dicho, tiene razón. Creo que la Comisión de Ética del Partido Nacional, he leído todo el dictamen, no acertó. Incluso no acertó en el tono. Es un tono jurídico, es un tono que parece estar como respondiéndole al Frente Amplio, como respondiendo al dictamen, cuando en definitiva una comisión de ética de un partido tenía que concentrarse en el asunto y decir lo que debía hacer, a partir de una convicción que se formaba. También fue un problema que hubieran dos informes, que no se forjara una convicción compartida. Entonces yo creo que el directorio del Partido Nacional, atado, porque todos se habían obligado a seguir el dictamen, trató
dentro de la medida de lo posible, de endurecer su postura. Y de hecho, la postura, aun cuando cae en un mero apercibimiento, es una postura dura. Yo realmente creo que... Voy a leer lo que dice textualmente, ¿no? Con relación a la expedición de combustible a la Intendencia de Soriano por parte de las estaciones de servicio de Radial Mercedes Limitada, coincide con el pronunciamiento de la Comisión de Ética sancionando al señor Agustín Bascú con la pena de apercibimiento prevista en el artículo 104 de la Carta Orgánica, de acuerdo a la recomendación de condena contenida en el dictamen en mayoría de la referida comisión. Y después agrega el directorio: si bien la Comisión de Ética entiende que no se han comprobado ilegalidades, el directorio considera injusto y rechazable que la falta de cuidado en el manejo de la cosa pública perjudique el buen nombre y las mejores tradiciones del Partido Nacional. Sí. Exactamente. Es duro. Claro, las sensibilidades personales, yo creo que acá hay un gran equivocado que es el intendente Bascú. El intendente Bascú tuvo una equivocación importante, que por ejemplo otros intendentes del Partido Nacional, Esquerra, por ejemplo, no siguieron el mismo procedimiento, vieron que no había ilegalidad, pero aquello de ser y parecer. Y el intendente Bascú en eso fue descuidado, y en las declaraciones posteriores al reconocimiento del asunto fue más descuidado, porque dijo: yo voy a renunciar si me lo pide mi líder, Pessosi, si me lo pide el sector, Alianza Nacional, o si me lo pide la justicia. Y luego, frente a una declaración de este tipo, frente a la que, por ejemplo, tal vez otras personas, otros jerarcas, se hubieran sentido muy, muy cuestionados, bueno, él lo resuelve de manera muy rápida con un pedido de disculpas. Hay quienes entienden que la resolución del directorio empujaba a Bascú a otro tipo de decisiones, ¿no? Yo también estaban esperando eso, pero veamos, Juan, ¿tú cómo viste todo esto? Bueno, yo lo vi de manera muy, muy positiva por lo que voy a decir ahora, pero antes quiero recomendar que no se lea solo la resolución del directorio, sino la resolución referida al dictamen de la Comisión de Ética, claro, que incluso la resolución hace referencia a él, porque al contrario de lo que han dicho los compañeros, a mí el dictamen me pareció muy bueno, salvo algún desliz en alguna referencia política que no era específica de su cometido, por varias razones. Quiero decir antes, el Tribunal de Ética o Comisión de Ética está compuesto por catedráticos muy prestigiosos, incluso por un ex magistrado que estuvo nada menos que en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. De modo que respecto de su idoneidad profesional yo tengo el más alto concepto. Digo también que no hay dos dictámenes, sino uno solo con una discordia, la del doctor Bartesagui, a quien mucho aprecio, que incluso dice que en buena parte coincide con el análisis precedente. Dicho esto, digo por qué me parece positivo. Primero porque por fin nos salimos de esa lógica dual o dualista de que o es delito o está todo bien. Entonces acá lo primero que hace el tribunal y luego el partido es claramente no es delito, no es ilícito, no es ilegal, pero no está todo bien. Hay a partir de ese momento un juicio político, no un juicio en el sentido de proceso, una valoración, sino una valoración política, ¿verdad?, sobre lo que es bueno o no para la función pública y específicamente para la función de un gobernante. Creo que esa es una primera cuestión, porque ha habido casos que no voy a citar, como ya acordamos, en donde se escapan por la tangente y dicen, bueno, está en manos de la justicia. Claro, la justicia puede archivar un caso por considerar que no es penal, pero eso no le quita al acto su carácter criticable desde el punto de vista de la gestión. El segundo aspecto, y en esto también hay que tener cuidado, es que encontrado culpable, entre comillas, un imputado en el ámbito que fuere, no puede ser, no podemos caer en una nueva dualidad que sea o la absolución o el paredón, ¿verdad? Tiene que haber una gradualidad en función, o proporcionalidad, que es el término jurídico correcto, en función de la conducta juzgada para aplicar la sanción. La resolución del directorio utiliza términos muy precisos, habla de condena, habla de pena, pero eso no quiere decir, así como ocurre en el derecho penal, en donde tenemos desde penas de meses a penas de muchos años e inhabilitaciones, que tengamos que ir siempre al máximo
del elenco de las sanciones. Del mismo modo que en derecho administrativo todos sabemos que hay observación verbal, observación escrita, apercibimiento, suspensión por X meses y destitución. De modo que no me parece mal que se haya optado por ese camino en función de la cuestión. Y la tercera, o la última apreciación que quería hacer en esta intervención, es que siguiendo el dictamen de la comisión, que a su vez hace referencia al informe Nolan, lo que se critica no es tanto lo hecho, sino lo no hecho. Es decir, ahí hay una recomendación implícita para todo gobernante, actual y futuro, de ser proactivo, de poner las barbas en remojo, de tomar distancia de cualquier situación que pueda llamar a equívocos. Por eso es que se analizan todos los elementos de ese informe y se dice, bueno, en el fondo lo que acá pasó es que debió dar un paso que no dio, más allá de que su conducta no fue ilegal. Sí, a ver, aquí lo otro que hay que analizar es cómo impacta políticamente todo este asunto. Y a mi entender, esto es una buena noticia para el Frente Amplio. Todo primero, que en términos temporales esté tan próximo a la renuncia de Sendik, al Frente Amplio le impacta bien. Quiere decir, uno a los ojos de la ciudadanía podría leer, bueno, cada partido tiene sus instancias, cada partido lo resuelve. El Frente Amplio, pese a esa declaración que busca conciliación, más que condena, como decía Guillermo, del caso Sendik, sale bien parado porque hay un hecho concreto, que es la renuncia. Y bueno, el Partido Nacional ahora veremos cómo sale. He escuchado a algunos nacionalistas de a pie que no están contentos con esta resolución, pensándolo en términos políticos. Consideran que no es buena, entre comillas, propaganda para el Partido Nacional. Ahí entramos en una discusión. Yo creo que todos estos episodios, de alguna forma, por así decirlo, aunque el Frente Amplio está en el poder, equiparan un poco la balanza de la ética, por así decirlo, yo no creo políticamente hablando. Yo no creo que el Frente Amplio salga bien parado, como decís tú. Yo creo que lo favorece. El que calla otorga. Y el Frente Amplio como tal no se pronunció. No, pero esto de alguna forma, vuelvo a decir, es un concepto discutible, estamos para eso aquí, de alguna forma opera a modo de equiparador de la balanza. Ahí está. ¿Me permitís una interrupción que no refiere específicamente a lo que tú decías, pero me hizo acordar? Si ustedes leen en la prensa, hay una declaración del abogado de Bascú que, refiriéndose al aspecto privado, es decir, a cómo sus negocios marcharon mal y demás, y dice que el hecho de que él se dedicara a la intendencia le pasó factura, entre comillas, como que desatendió sus cosas privadas, y eso es parte de la consecuencia, digamos, de lo que pasó. Y yo razono quizá porque está teniendo problemas al mismo tiempo inversa. En la actividad privada. Yo creo que esos problemas de la actividad privada también le han pasado factura y descuido en la actividad pública. Claro. Y quizá podría ser el momento de reflexionar sobre eso como persona y como partido. Lo segundo muy chiquito que quería agregar, y ya les dejo la palabra a los compañeros, es que hace poco estuve en una reunión social con gente de distintos países de Sudamérica, y llegué un poco tarde y la reunión ya había empezado y estaba hablando sobre corrupción. Y bueno, contaban los diferentes casos, y había un muchacho ecuatoriano que aparentemente había informado, y de Uruguay preguntaba porque no había uruguayos. ¿Qué pasa? Creo que hubo un lío, dice el ecuatoriano, con unas tarjetas corporativas. Y en ese momento estalla una carcajada generalizada en la reunión, como diciendo, ¿eso es la corrupción? Quiero decir, también este episodio del Partido Nacional marca. Después uno puede decir, la Comisión de Ética no fue todo lo dura, el intendente va justo más, pero marca una vara que sigue alto y un nivel de corrupción que por suerte sigue bajo. Y eso es para valorar. ¿Qué ibas a agregar tú, Gerardo? Sí, en primer lugar enfatizar esto. A mí me pasa permanentemente cuando viajo al exterior, el tema de la corrupción es un tema global, lamentablemente, y creciente. Hay una sensibilidad particular, y yo creo que está bien que la haya, y entonces las varas con que se juzgan este tipo de situaciones tienen que ser muy claras, y son muy distintas, Este hecho, digámoslo con todo respeto, en la Argentina causaría carcajada. Claro. Cualquiera de estos hechos. Acá en el Uruguay, por suerte, y porque nos debemos imponer un país con una vara alta, elevada, incrementar la transparencia, incrementar la posibilidad de que ante un hecho
que ocurre haya vías de denuncia, haya vías de transparentar una situación y que se asuman las responsabilidades. Bueno, la vara en el Uruguay, en estos dos casos, se ha puesto alta. En segundo lugar... Si lo mirás de la perspectiva del mundo, como es la ministra sueca que... La ministra sueca. Bueno, justamente. Un bombón, la cosa perfecto, Toblerone. perfecto. Pero, bueno, buen ejemplo. Fíjense lo que es Suecia. Y fíjense lo que países con equidad, países con buenas políticas públicas pueden hacer, fundándose en un concepto rudo, en el sentido más precisa, firme, de la cuestión ética. Y en segundo lugar, yo creo que en un momento muy, muy complicado del Frente Amplio, en donde el caso Sendik fue como una especie de, no chivo expiatorio, porque los problemas del Frente Amplio no se llaman Raúl Sendik. Raúl Sendik es una expresión de otros problemas. Pero en un momento en donde el caso Sendik era muy particular, bueno, el dictamen durísimo, quirúrgico del Tribunal de Conducta Política fue, yo creo, un documento de época. Fue un documento de época que marcó, de alguna manera, bueno, un antes y un después. Más allá de que el plenario, una vez más, cometió un error en no seguir adelante. Ya había tenido una declaración sobre Sendik lamentable un año antes. Me parece que este dictamen, y he leído los dos dictámenes, que en realidad podrían ser uno porque es una discordia, pero hay una fundamentación distinta. Creo que este dictamen de la Comisión de Ética no ha dejado satisfechos a los blancos. Y basta ver, bueno, la magnitud de quienes han marcado esta situación. Quien ha sido el candidato más votado, el candidato único del Partido Nacional en la última elección, fue categórico. Fue categórico. El presidente, el director del Partido Nacional, fue categórico. Incluso dentro de los marcos de la prudencia, dijo cosas muy fuertes. Entonces me parece que acá queda un malestar adentro del Partido Nacional que el Partido Nacional deberá resolver. Cerramos el tema. Dos apreciaciones, ¿no? Breves. Una con respecto a el tema de corrupción que están mencionando es otro tema, porque en realidad no está en la justicia todo eso y eventualmente saldrá a la luz en algún momento, pero por lo cual no hay que anticiparse frente a esos hechos, porque hablar del tema corrupción como tal, en tanto no tenga los elementos probatorios, no lo puedes estar diciendo, pero está en proceso todo eso, veremos en qué queda todo eso. ¿Te imaginas a países sudamericanos analizando hasta el hueso los temas de tarjetas corporativas o compras de combustible? Pero yo lo separo, el uso de la tarjeta corporativa de las cosas que están de fondo que eventualmente pueden terminar en demostraciones de corrupción. Ese es un tema que me parece importante plantearlo. Desde el punto de vista de lo que tú planteas de insatisfacción por parte del Partido Nacional, hay que tener en cuenta también el momento en el que surgen las cosas, porque te condiciona. Es decir, cuando tú, bien decía Rafael, cuando tú tenés una situación, una secuencia de hechos, donde terminás con una realidad que se presentó a nivel del Frente Amplio y se te presenta esta realidad a nivel del Partido Nacional, obviamente eso condiciona el sentir y la manera de percibir por parte de los actores involucrados. Y entonces, eventualmente, podés dar lugar a que esperás un pronunciamiento mucho más contundente que en otras circunstancias sería aceptado y entendible, lo que en este momento de pronto pedís más firmeza para condenar una conducta.